¿Qué tal, hermano? Te saludo con la paz del Señor. Contento por un nuevo día más, para una nueva reflexión. Quería traerte en este día una reflexión muy bonita que el Señor me entregaba, pero es una reflexión muy conocida, es una palabra muy conocida, pero que muchas veces he notado que la leemos por encima. Muchos la conocen, muchos conocen esta palabra, muchos quizás que ni van ni a la iglesia conocen esta palabra. Y la hemos utilizado muchas veces y la utilizamos y se utiliza para cuando estamos en problemas, para cuando algo no está bien, para cuando quizás se nos acaban las fuerzas. Es el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sabes? El hecho de que el Señor sea nuestro pastor no significa solamente que nada nos faltará. No significa solamente eso. Claro está que Él está cerca de aquellos que le buscan y siempre está preocupado por lo que nos falta, por lo que necesitamos. Pero el hecho de que digamos que el Señor es nuestro pastor, estamos denotando que Él es nuestra guía, que Él es el único que nos puede guiar. El Señor Jesús en una ocasión dijo: yo soy el buen pastor, a mí seguidme. Entonces nos damos cuenta que a Él es a quien debemos mirar. Cuando estemos frente a una situación, cuando estemos frente a una situación donde no sepamos qué hacer. No solamente cuando algo nos falte, cuando algo material o cuando nos falte dinero o cuando estemos envueltos en una situación que no podamos escapar, sino que ante cualquier circunstancia, ante cualquier decisión que tengamos que tomar, podamos tomarla como Jesús la tomaba. Porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro buen pastor. Y saber que si Él es nuestro pastor, ahí está el punto donde queremos ir entrando. Saber que si Él verdaderamente es nuestro pastor, ahí verdaderamente nada nos falta. Porque muchas veces decimos: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? ¿Y por qué todo me sale mal? Ojo, en la vida no estamos exentos de que las cosas nos salgan mal. A veces por errores nuestros y a veces porque Dios permite, por un proceso de formación para cada uno de nosotros. Pero si nosotros ese proceso lo asimilamos, sabiendo, reconociendo que Él es nuestra guía, que Él es nuestra esperanza, reconociéndolo como único pastor nuestro, reconociéndolo que cuando yo pongo los ojos en Jesús, soy más que vencedor. Y ahí es donde, cuando Jesús se transforma en mi guía, cuando Jesús se transforma en mi pastor, ¿cuál es la función del pastor? La función del pastor es llevar a las ovejas para que coman, llevarlas y guiarlas a buenos pastos y estar cuidándolos de los lobos, estar cuidándolos de los engañadores, estar cuidándolos de aquellos que nos hacen daño, que nos quieren venir a hacer daño. Esa es la guía del pastor. Claro está también que a veces hay alguna ovejita que se quiere salir y es donde a veces el pastor la va corrigiendo con el callado, con la vara. Y ahí es donde no nos gusta un poco, ¿verdad? Pero el hecho de aceptar al Señor como nuestro pastor, el hecho de aceptar verdaderamente al Señor como nuestro pastor, le deja la autoridad al pastor y se nos va de nosotros. Le deja la autoridad de nuestras vidas al pastor. Le deja la decisión al pastor de guiarnos. De guiarnos, dice su palabra, que Él nos guiará por sendas de justicia. Y a veces nuestra justicia no es la justicia de Dios. Y a veces nuestra justicia es a nuestro parecer. A veces la justicia que nosotros queremos imponer es injusta.
porque el verdadero justo es Dios. De entre nosotros no hay justo ni un uno, pero Él con su justicia, Él nos conduce por sendas de justicia. Pero para poder conducirnos por esas sendas de justicia, a veces necesita corregirnos. Él es quien endereza nuestros pasos, dice la palabra. Pero en ese enderezar los pasos, Él a veces tiene que corregirnos. Y lo hace ¿por qué? Por amor de su nombre, porque Él nos ama, porque Él te ama, porque Él quiere verte bien, porque Él quiere que nada te falte. Pero quiero que podamos entender que si nosotros le sacamos la autoridad al pastor, que si nosotros queremos correr como la oveja descarriada y hacer a nuestro parecer las cosas, ya es distinto, porque ahí empiezan a faltar las cosas. En cambio, si yo le dejo que Él sea mi pastor, que verdaderamente Él sea mi pastor, ya no vivo yo ahí, ya Cristo vive en mí. Él se apodera de mí, Él me va guiando. Yo dejo que Él vaya adelante, yo dejo que Él vaya guiándome. ¿A dónde voy, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Entonces es ahí donde se transforma nuestra vida, donde podemos tener la capacidad de ver al pastor de pastores, al Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí es donde se transforma nuestra vida, y ahí es donde se cumple la palabra de el Señor es mi pastor y nada me faltará. No es así nomás, no es solamente por decirlo, sino es que cuando nuestra vida se transforma, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y Él se hace el pastor de nuestra vida, ahí es donde sucede el proceso de decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí es donde empieza a pasar lo que queremos que pase en nuestra vida. Ahí empiezan a suceder las cosas que de alguna forma, lo sobrenatural. Y digo lo sobrenatural, no por el hecho de que algunos dicen que lo sobrenatural no está en la Biblia, pero yo le llamo sobrenatural por el hecho de que Dios no es un ser humano, excede nuestra naturaleza. No, Dios tiene una naturaleza distinta a la nuestra. Es un ser espiritual, es un ser que viene, es espíritu. Entonces, hoy nosotros no somos espíritu. Estamos compuestos de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Pero eso nos hace a veces defectuosos en muchas áreas. Y como somos defectuosos, como somos muy vulnerables, debemos saber que cuando Él se transforma en nuestro pastor, ahí empieza a cambiar todo. Pero durante ese proceso, mientras no sea Él nuestro pastor, las cosas no pueden cambiar. Dice su palabra, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Pero ¿quién es verdaderamente el que guía a que nosotros podamos descansar en lugares de delicados pastos y pastar y comer las cosas delicadas de Dios? Él quiere lo mejor para nosotros, claro que sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor quiere lo mejor para nosotros? Pero que si Él es nuestro pastor, Él nos guiará. Pero cuando Él deja de ser nuestro pastor, ahí es donde uno empieza a perder las cosas. Uno empieza a perder el rumbo. Y ya no empieza a estar en lugares de delicados pastos, sino que ya empieza a comer otras cosas. Ya nos empezamos a desviar. Y la palabra dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a esos manantiales de agua, Él nos pastoreará. Él nos guiará a esas sendas de justicia. Él nos guiará a la verdad. Él nos guiará a nuestro propósito. Él nos guiará a entender lo que Él quiere de nosotros. Él nos guiará y confortará nuestra alma. Confortará. ¿Qué es el confort? Es una comodidad. Cuando está hablando de confortará nuestra alma, o sea, le dará comodidad a nuestra vida. Y muchos dicen,
Quizás que el camino del cristiano es feo porque pasamos muchas cosas. Pero vaya, el camino del cristiano es maravilloso. Lo que sí te puedo decir es que el camino del cristiano no es para cobardes. Muchas veces me han dicho que el camino de cristiano es para aquellos que tienen miedo, es para aquellos que son débiles. ¿Sabes qué? Yo les digo que el camino del cristiano no es un camino de débiles. Todas las cosas que atravesamos en nuestras vidas no son sencillas, pero cuando el Señor se transforma en nuestro pastor, las cosas son distintas. Ahora lo que no podía ser, ahora es. Lo que era imposible para mí, ahora se está volviendo posible. Pero es porque Él se transforma en nuestro pastor. Es porque yo le doy las riendas del carro a Él. Es porque yo suelto mi yo, mi ego, mi mandoneo. Y le doy a Él la autoridad de mi vida. Le doy a Él la autoridad de guiarme por donde Él verdaderamente quiera. Y ya empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Porque ya puedo descansar. Si en esta vida no puedo descansar es porque algo anda mal. Si en esta vida suceden cosas las cuales no puedo dormir, es porque las cosas no están funcionando bien. Y es porque Él no está siendo mi pastor. Porque la palabra dice que si Él es mi pastor y si nada me falta, dice que en lugares de delicados pastos nos hace descansar. Él nos hace descansar en los mejores lugares. Y Él nos hace descansar cuando realmente Él toma el mando. Cuando realmente Él es nuestro pastor. Querido hermano, en este día, en esta tarde, estoy filmando de tarde, que el Señor pueda ser nuestro pastor. Que el Señor pueda hoy hacernos descansar de toda esta vida que nos aflige, que nos angustia, que a veces noticias que nos caen como un baldazo de agua fría, noticias que nos perturban, nos dicen que nos hacen daño. Que hoy podamos dejarle esa autoridad a Dios, que hoy podamos dejarle esa autoridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Que hoy podamos descansar junto a aguas de reposo. Su palabra dice que el que cree en Él, el que hace entrar a Cristo en su corazón, de su interior corren ríos de agua viva. De su interior brota el agua viva y nuevas fuerzas recibimos. Y ya cuando estábamos cansados, ya recibimos fuerza. Y levantamos vuelos como las águilas. Y ya ese sueño que teníamos que parecía imposible, se empieza a tornar posible. Esa deuda que debíamos, que ya decíamos no la voy a poder pagar, ahora se transforma en posible. Y ya empezamos a decir voy a poder. Si estabas a punto de perder tu familia, el Señor puede restaurar todas las cosas. Pero debes saber algo. El Señor debe ser tu pastor. El Señor debe ser mi pastor. Y no meter la pata siempre. Cuando Él es mi pastor, yo no me mando por mí mismo. Siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús? Él es mi pastor. Él es el buen pastor. Padre, en este día te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos en este día que a donde llegue este mensaje, Señor, puedas tú empezar a gobernar como único Señor y Salvador, como el pastor de la vida de aquellas personas que hoy me están escuchando. Si me estás escuchando hoy, dile hoy al Señor, Señor, te acepto como mi pastor.
Te acepto como mi único Señor. Me arrepiento de mis pecados y te reconozco hoy como mi único Dios. Creo que moriste y al tercer día resucitaste. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a conocerte y enséñame a ser una oveja y a que tú seas mi pastor. Amén y amén. Que en esta tarde el Señor te llene de bendiciones y recuerda esto. Cuando eres nuestro pastor, nada nos falta y lo imposible se transforma en posible. Que el Señor te bendiga.